Feliz domingo para todos. Ya es el domingo 26º del tiempo ordinario. Abramos nuestro corazón y escuchemos el mensaje de salvación del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: Ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: No quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron: El segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en el Evangelio de hoy, Jesús nos confronta con la obediencia a Dios. ¿Cómo está nuestro corazón en obedecer a Dios? Es muy interesante que en la parábola de este domingo, en el ejemplo que Jesús les pone, les pregunte: ¿qué opinan de esto ustedes? Es decir, el oyente de la palabra de Dios es el que se tiene que confrontar, es el que va a dar una respuesta. La palabra de Dios a veces es tan clara que necesitamos nosotros ir a nuestro corazón y responderle a esa palabra. ¿Qué opinamos? ¿Qué es lo que nosotros tenemos en el corazón? ¿Qué se nos queda? Porque Jesús lo hace para provocar en nosotros una respuesta. Y nos da precisamente este ejemplo. 2 hijos. Uno le dice que sí, va a trabajar a la viña y sin embargo no va. Y aquel que le dice que no va, se arrepiente y va a trabajar a la viña. Yo creo, mis hermanos, que tenemos que ser conscientes que esa es toda nuestra vida. Nuestra vida, que a veces es tan superficial en cuanto a la fe se refiere. Este hijo primero muestra esa superficialidad. Está pegado a Dios. Sí voy. Parece que es obediente y sin embargo en el corazón es rebelde. Ese es el corazón humano. Muchas veces tantos cristianos dicen: sí voy a misa, sí rezo, hago mis oraciones, sí, pero la vida cristiana es superficial y esa vida pronto cae. La vida que no está comprometida pronto va a la ruina. Por eso uno tiene que ser consciente: el hombre no es juzgado por sus intenciones, por las intenciones de ir a trabajar o no a la viña del Señor. El hombre y su vida es juzgado por Dios por sus acciones, lo que hace. De intenciones estamos llenos, pero ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo actuamos? Por eso, fíjense, una palabra clave en la lectura del Evangelio de este domingo es la palabra recapacitar. Desde la primera lectura, el profeta Ezequiel habla precisamente de recapacitar. Dice que si el malvado recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Recapacitar, mis hermanos, es precisamente darse la oportunidad de pensar mejor las cosas. Y es lo que la palabra de Dios persigue día con día. Que nosotros nos demos la oportunidad de pensar mejor, no solamente las cosas, sino toda nuestra vida. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Por eso, fijémonos en la actitud de aquel hombre que es invitado a trabajar a la viña por su padre y no quiere. Y sin embargo, recapacita, piensa lo mejor para él. ¿Qué es lo mejor? ¿Una obediencia ciega al Padre? ¿Qué es lo mejor? ¿Negarse? Y descubre que lo mejor es ir a trabajar, arrepentirse de haberle dicho que no y entonces va a trabajar. Por eso, en el Evangelio, en este domingo, encontramos esta frase fuerte de Jesús, de que los publicanos y las prostitutas
es decir, los oficios más despreciados, los pecadores públicos de aquella época, van en la delantera del reino de Dios, y no por el hecho de serlo, sino precisamente, dice Jesús, porque escucharon la voz del Bautista, escucharon la voz que les llamaba a vivir en la justicia y se han convertido, han recapacitado. Queridos hermanos, ¿cómo estamos viviendo nuestra fe? ¿Cómo estamos viviendo nuestro cristianismo? Es verdad que muchos tenemos en nuestro corazón aquellas palabras que dice San Pablo. ¿Por qué hago el mal que no quiero? En cambio, el bien que quiero hacer, no puedo hacerlo. Todos necesitamos de la gracia de Dios. La gracia de Dios es la que puede sostener nuestro sí, porque así es el corazón del ser humano, tambaleante, vacilante, y muchas ocasiones le dirá al Señor, sí, sí quiero, sí deseo, y sin embargo en su interior se mueven esas fuerzas contrarias, ese decir no. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que portarme bien? ¿Por qué tengo que hacer las cosas? ¿Por qué tengo que ir a misa? ¿Por qué? Solamente la gracia de Dios puede sostenernos a todos en un sí. Sin la gracia de Dios, difícilmente podemos dar ese paso. Por nuestras propias fuerzas es imposible. Por eso decíamos, si Dios nos invita a confrontar nuestra vida con la obediencia a Dios, tenemos que ser conscientes. Cristo Jesús es aquel que ha sido obediente hasta la muerte, y una muerte incluso de cruz, dice hoy San Pablo en la segunda lectura. Esa es la obediencia que Cristo ha tenido para con el Padre Dios. Por eso San Pablo pide a los fieles de Filipos, si tengo algún valor entre ustedes, denme esa alegría de saber que están unidos a Dios, esa alegría de que se sostienen en un sí. Hoy podemos decir eso. También nosotros podemos darle a Dios esa alegría, la alegría de nuestra conversión, la alegría de recapacitar, de pensar qué es lo mejor para nuestra vida, de pensar qué es lo mejor para nuestra existencia, para esta vida y para la vida eterna. Hoy tenemos esa maravillosa oportunidad de pensar mejor las cosas, pensar mejor qué estamos haciendo con nuestras vidas y qué debemos hacer delante de Dios. Pidámosle al Señor en este domingo que también nosotros recapacitemos. Reconozcamos primero nuestro error, seamos conscientes de que necesitamos trabajar por el reino de Dios, que necesitamos buscar qué es lo mejor para nuestra existencia y para ganar la vida eterna que Dios nos ofrece. Sea el Señor quien nos bendiga para que todos recapacitemos y busquemos a Dios en nuestro corazón. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia y los acompañe siempre. Dios los bendiga. Feliz domingo.